¿Está bien? Tienes la llave del ayuno. ¿Cómo vas a activar el ayuno? Matando la carne, dando tiempo al Espíritu para que trabaje contigo, como lo hizo Consuelo, ¿no? Entonces esta llave que estamos viendo del dar es tremendamente importante, y habíamos visto nosotros que hay 3 niveles de dar. Y quiero que ponga en su mente que dar no solamente se trata de dinero. Si usted pone en su mente que el dar es solamente dinero, entonces no ha entendido ninguna cosa de la obra de Jesucristo en la cruz. Dar es mucho más profundo y más amplio, porque ¿sabe qué? Jesús se dio. El Padre dio lo mejor para que usted un día estuviera sentado en este lugar, pudiendo escuchar la palabra de Dios, y si se va mañana o esta noche o esta tarde, se va con su Padre Celestial, al Rey. El Padre dio, usó la llave de dar y dio lo mejor que Él tenía. ¿Quién fue? Su Hijo Jesucristo. Yo pregunto a las madres o a los padres, ¿darían ustedes su hija o su hijo por alguna causa? Dios dio lo mejor y fue la llave de dar el que activó tu salvación, mi salvación, nuestra salvación. Y aún todavía la oportunidad que le queda al mundo de ser salvado todavía antes que venga el Hijo de Dios por segunda vez, y esta vez viene a juzgar, ¿no? Este es el tipo. Estamos estudiando Mateo capítulo 6, ¿no? Después de su casa usted lo puede ver tranquilamente. Y en Hebreos capítulo 6, verso 13 al 18 dice: este es el tipo de amor que produce tal pasión en el corazón de uno que nos motiva a darlo todo. Esta forma de dar viene de entender que nada de lo que yo poseo realmente me pertenece. Es lo primero que tenemos que pensar en nuestra cabeza cuando uno va a dar, que nada de lo que tienes tú en este momento, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu hogar, ni tu papá, ni tu mamá, nada de lo que tienes, ni aún la prenda de vestir que estás vistiendo hoy día, te pertenece a ti y no viene de ti, viene de arriba, del Padre de las luces. Porque si Él no quisiera, no tendríamos nada. Todo viene de Él, todo fue hecho de Él y por Él y para Él. Amén. Todo lo que usted ve acá en este lugar no es nuestro, no es del pastor, no es de la iglesia, es de Cristo, que nos ha dado todo en absoluto. Amén. Entonces, absolutamente todos nosotros debemos saber que cada respiración que tomamos, esto, haga así. A ver, haga así. Eso se lo da Dios. No hay nadie más que se lo dé. Todos sabemos que cada respiración que tomamos, cada latido de nuestro corazón se produce solamente por la profunda misericordia de Dios. Tú estás vivo por la misericordia de Dios. Amén. ¿No? Cuando nosotros entendemos esta realidad y nos apoderamos de esta realidad, la lucha acerca de por qué debo dar y acerca de cuánto debo dar o dejar de ser, deja de ser una lucha. Cuando usted entiende que nada le pertenece, ya no luchamos con cuánto voy a dar o qué debo dar, y estamos en sumisión al Espíritu Santo. Cuando uno está en sumisión al Espíritu Santo, entonces sabe lo que va a dar, cuánto va a dar y cuándo debe dar. Amén. Estamos en el primer nivel, vamos a estudiar el segundo nivel hoy día. Dice en Génesis capítulo 22, 1, 2, está hablando de la ofrenda que entregó Abraham al Señor, que fue su hijo Isaac. ¿No es cierto? Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo en ofrenda, en holocausto para mí. Entonces, esta ofrenda, si usted lee Génesis capítulo 22, 1, 2, esta ofrenda no tiene nada que ver con el dinero. Ahí no hay dinero incluido. Entonces, por eso no podemos pensar que el dar solamente significa plata, dinero. Ahí Abraham estaba entregando un valor.
estaba entregando la vida de su Hijo. En nuestra vida, muchas veces nunca llegamos a dar la cosa más preciosa que poseemos, tal y como lo hizo Abraham. ¿Alguna vez Dios le ha pedido algo precioso de su vida? No, porque la única entendimiento del dar es eso que se llama alfolí. Si yo agarro una moneda y lo pongo ahí, ya di. Ya di. Y no es así. No es así. La cosa más preciosa, no sé si Dios te ha pedido la cosa más preciosa para que des. ¿Alguna vez te ha pedido a ti alguna cosa preciosa para dar? Lo más precioso que haya tenido. Le ha pedido, ¿cómo te llamas tu hijo? ¿Cómo te llamas tú? Andrés. Andrés, ¿te ha pedido Andrés? Dios, dámelo. Dámelo para ti, Andrés. Entrégamelo, es mío. ¿O Lupita te ha pedido Consuelo? ¿Katy te ha pedido tu hija? ¿No? ¿Te ha pedido algo precioso Dios para dar? No, porque no estamos en la capacidad de dar más allá de que una moneda, una ofrenda. Eso para nosotros es dar. El día de mañana no tiene ningún otro significado, sino que yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puedo agradar a aquel que me dio este día y que me dio el hálito de vida que estoy respirando? ¿Se ha puesto a pensar que eso es dar? Se ha levantado en la mañana un día y ha dicho, ¿cómo puedo agradar yo a Dios que me está dando este día? ¿Y cómo puedo agradar a Dios que me está dando el día para trabajarlo? Tengo recursos para trabajarlo. ¿Cómo puedo agradar a este hombre que es Dios? A este espíritu tan precioso que es Dios. Amados, la llave de dar, dígale al que tiene al lado, la llave de dar es una llave donde usted abre las posibilidades de tener éxito en su vida. Es la primera y la más importante, porque sin ella ninguna otra llave puede estar disponible para nosotros. Por eso no tenemos que terminar pensando en términos de dinero solamente. Amén. Por eso que es tan importante recordar constantemente lo que se hizo en la cruz. Nosotros nunca nos colocamos en los zapatos de Jesucristo. ¿Qué hizo en la cruz? Fue lindo porque estamos vivos, nos ha dado la salvación. Pero ¿qué hizo en la cruz? ¿Por qué subió ese hombre a la cruz? ¿Por qué? Por amor. Bien. Él se dio a nosotros por amor. ¿No? Entonces, hoy vamos a ver, después de esta introducción, vamos a ver la llave de dar, pero por obediencia. Por obediencia. Ese es el nivel 2. Por obediencia. Dar por obediencia. No dar para ver qué me van a retribuir a mí. Porque generalmente los cristianos pensamos en dar mi diezmo, mi ofrenda, para ver cómo Dios me va a bendecir después. Aunque está escrito. Ese es el primer nivel que nosotros tenemos que pasar. El segundo se llama dar por obediencia. Este nivel de dar por obediencia por medio de escuchar la voz del Espíritu Santo y de desarrollar completa confianza en Él. Ese es el motivo central. ¿Usted conoce las pastas dental Colinos? ¿Ha escuchado? ¿Sí? Esto está en la fábrica, está en la fábrica, ¿no es cierto? Ese hombre, escuchando al Espíritu Santo, entró en el segundo nivel de obediencia, de dar, y él da el 90% de lo que gana. Y vive con el 10. Y con el 10 ayuda a mucha gente. Eso se llama dar por obediencia nivel 2, escuchando la voz del Espíritu, no la motivación del pastor. Nosotros los pastores no deberíamos predicar desde este lugar una motivación, motivar sus emociones para que usted pueda dar. No.
Ni siquiera tendríamos que tener el alfolí aquí al medio y dejar un momento de parar la alabanza para decir, ahora vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. No, tendríamos que nosotros de nuestro corazón nacer y venir tranquilamente en cualquier momento de la reunión y colocar lo que el Espíritu Santo me ha dicho que ponga. Eso se llama dar por obediencia. Pero ¿por qué tenemos que hacer nosotros los pastores? Motivar sus emociones, motivar su mente para que podamos dar alguna migaja ahí y poder pagar algunas cosas de la iglesia y después estar sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque no hemos entendido lo que es dar. No hemos entendido lo que es dar. Yo siempre le he puesto el ejemplo de Rosario, Argentina. La iglesia Rosario Argentina tiene una capacidad para 18,000 personas. Y cuando son 4 reuniones en el día sábado, el día domingo, y vienen empresarios que no son cristianos, se aparecen solamente en el momento en que van a levantarse la ofrenda del diezmo, y ellos vienen con su diezmo, ponen su diezmo y se van a su casa. Ellos entienden que solamente dando van a tener empresas fructíferas, y así son. Así son. Usted pregunta por esos empresarios y son los más acaudalados de todo Rosario, porque han entendido un principio para el impío y para el cristiano. Es como dice el Señor cuando dice: yo hago salir el sol para los buenos y para los malos. Eso es justicia. Y la palabra de Dios dice: todo aquel que sembrare, eso va a recibir. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo es para la gente que no conoce a Cristo. Pero nosotros nos hemos movido más allá de confiar en Mamón. ¿Se acuerdan de Mamón? ¿Quién es Mamón? ¿Quién es Mamón? Fuerte. El demonio del dinero, dice la hermana, el que me roba todo el dinero todos los meses. Ese es Mamón. Nosotros lo hemos visto así superficialmente. Algún día lo vamos a predicar en toda su magnitud. Pero nos hemos movido más allá desde el domingo pasado de confiar en Mamón, y nos hemos arrepentido de escuchar a esa odiosa voz del anticristo. En este punto de dar, vamos a empezar a entender que todo lo que tenemos y todo lo que lleguemos a tener viene de nuestro Padre Celestial que está arriba en su trono. Que a Él le plació a ti darte una casa, te le plació darte una vida más, un bebé, darte no sé qué cosa que has pedido, Él le plació. Todo viene de arriba. Si no es por Él, nada podríamos tener. Él es el creador de todas las cosas. Como decía nuestra hermana Consuelo, ¿quién eres tú para venir a contender conmigo si tú no estabas en la creación cuando yo te estaba creando? Él desea que nosotros, que somos sus hijos, seamos entrenados en los caminos más altos de la administración o de la mayordomía. Debemos ser entrenados para administrar las cosas de Dios. Él nos dio esa capacidad. Somos administradores, pero si no somos buenos administradores, ¿cómo Dios puede confiar en ti? Tú le prestas tu auto a tu hijo, ¿no es cierto? Yo lo he visto manejar. Todos sabemos, ¿va? ¿Por qué no das a tu auto a tu hijo? Porque confía en él. Él es buen administrador, no anda chocando, no anda gastando la gasolina, no anda con mujeres arriba, vamos, no. Él se lo presta porque lo necesita y confía en él, y el auto vuelve en las mismas condiciones. Lo mismo Dios necesita confiar en ti para ser un buen mayordomo. Él te quiere dar en abundancia, pero tienes que ser fiel en lo poco. Dice Dios: si en lo poco me eres fiel, lo mucho te pondré. Si tú eres fiel en tus pocos diezmos, entonces Dios te va a dar mucho más para que tú puedas dar mejores diezmos. ¿Me entiendes? Así funciona la cosa y no lo podemos cambiar nosotros. Está escrito en la palabra. Nosotros solamente tenemos que predicarla. Por lo tanto, Él nos va a aprobar en todos los niveles de obediencia y en todos los niveles en que podamos dar. Vamos a ser probados nosotros. Y en este tipo de dar no es para poder obtener algo a cambio,
Nosotros tenemos muchos problemas con la obediencia porque nos ponemos a pensar, a decir, ¿por qué tengo que obedecer yo a esta cuestión? ¿Por qué? ¿Qué me obliga? Yo conozco un hermano que se alejó del Señor pensando solamente en esto. Empezó a leer libros intelectuales, se llenó de cosas científicas y todo, y empezó a cuestionar la palabra. Uno tiene que obedecer simplemente por obedecer, porque Dios lo ha indicado así. Y a veces en nuestras cabezas intelectuales o científicas no entra eso. Y ahí es donde tenemos problemas. Cuando usted le dice a un niño, ven a almorzar, ya voy mamá, ya desobedeció. Ya desobedeció. Cuando usted le dice, ven a almorzar, y lo ve a los 2 segundos sentado en la mesa, esa es obediencia. Esa es obediencia. Amén. La obediencia, en la mayoría de los casos, no va a ser fácil. ¿A cuánto le es fácil obedecer? ¿A cuánto le es fácil obedecer? Si a veces no obedecemos ni la voz de nuestra esposa. ¿Cuánto más la voz de Dios? Pero estamos aprendiendo a confiar en algo o en alguien que no seamos nosotros mismos. Esa es la cosa. La cuestión de dar es obedecer no a nuestros pensamientos mismos, sino a alguien que está sobre nosotros, que es Dios. Una vez que entramos en este nivel de dar, la emoción de nuestro Padre Celestial por haber encontrado a alguien que realmente confía en Él va a ser obvia. Él se va a gozar porque encontró una iglesia que confía en Él, no en nosotros mismos. La escritura que está al comienzo del capítulo 6 de Mateo dice que Dios va a recompensar abiertamente a aquellos que le dan a Él en lo secreto. Entonces la obediencia no es fácil, amado. No es fácil ser obediente. Cristo se ofreció a sí mismo en obediencia. En obediencia Él hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso el resultado que fue el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La obediencia no es fácil. La obediencia no es fácil. Nunca ha sido fácil obedecer. Y si tú no aprendes a obedecer al que estás mirando, a tu padre o a tu madre, estoy hablando de los jóvenes, entonces, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no ves? A Dios. Entonces la obediencia no es fácil, pero vamos por ese camino. Hay innumerables historias de preciosos santos que han testificado en el Espíritu acerca del sufrimiento de nuestro Señor con tal de mantener su derecho para convertirse en herederos de la salvación. Todos vamos a tener que hacer una decisión en momentos críticos de nuestra vida. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Acaso llegaremos a ser capaces de caminar en la esfera de lo sobrenatural, despojando de lo visible para poder ganar lo invisible? Como le pasó al hermano Consuelo, despójate de tu carne para poder conocerme. Despójate de tus deseos para poder conocerme. No es fácil. Nadie dijo que es fácil. Siervos de Dios como David, Josué, Moisés y otros pudieron entender este alto nivel de obediencia cuando pasaron muchas cosas. A David se le quitó un hijo por desobediente y después aprendió. Pero pocos de nosotros, llamados los comunes y corrientes, quienes hemos recibido instrucciones para dar y entregar todo aquello que estimamos muy apreciado en este mundo, debemos aprender a considerar el honor y el gozo que significa ser probado de esta manera. Es un honor y un gozo ser probados en el área del dar, porque ahí se te abre el cielo. Ahí se te abre el cielo y no solamente, otra vez te digo, no solamente es dinero, es mucho más profundo. Este nivel de dar va relacionado con la observación hecha por el autor de Hebreos capítulo 12, verso 2, cuando dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Cristo, por obediencia, ahora está sentado a la diestra de su Padre.
solamente por obedecer. Amén. No me quiero extender mucho pero le voy a dar la tarea que estudie Primera de Reyes capítulo 17 verso 10 al 14. Primera de Reyes capítulo 17 verso 10 al 14. Ahí está la historia de Elías. Se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad de aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y cuando ella iba a conseguir, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Esta es una historia de dar, no teniendo nada. La mujer solamente tenía un poco de harina y la iba a hacer cocer. En ese tiempo el hambre era grande porque la escasez de agua también era muy grande. No había que comer. Y la mujer tenía un puñado de harina que la iba a cocer, la iba a hacer, iba a comer ella y su hijo y iba a esperar la muerte. Entonces, en extremo, Dios le manda a esa mujer a obedecer. A obedecer. Sabemos que Dios normalmente habló en forma exclusiva a través de sus profetas en esos días, y hasta tanto que Pedro recibió la revelación acerca de quién era Jesús, no muchos otros escucharon la voz de Dios y fueron mencionados en la Escritura. Amados, el tema de dar es tremendamente determinante en tu vida. Muchos de nosotros los pastores, muchos del pueblo de Dios está seco. ¿Sabe por qué? Porque no da. A él se le fue dada una porción de aceite, la unción, y nunca dio lo que tenía que dar, y se pudrió esa unción. Algo de eso estábamos hablando con los jóvenes anoche. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste una porción de unción, de aceite que tú tenías que darla. ¿Cómo la vas a dar? ¿Cómo damos nosotros lo que tenemos adentro? Dios le dio una porción de aceite cuando usted recibió a Cristo, ¿no es cierto? Una porción de unción, y esa porción de unción está ahí esperando salir. ¿A dónde? A los demás, a la gente. Y si usted no le predica a Cristo a la gente, con sus palabras, con sus acciones, no está dando lo que Dios le dio. Y eso lo que Dios le dio se pudre y se seca. Se le dijo a la mujer, la viuda: trae vasijas, junta vasijas. Empieza a juntar vasijas vacías, y Dios le empezó a llenar la vasija de aceite. Pero era para dar. Lo que usted tiene ahora, tiene que darlo, y no estamos hablando de dinero. ¿Qué tiene para dar usted? ¿Qué tiene para dar usted ahora? ¿Qué tienes para dar tú, el que me estás escuchando ahí en el Facebook? ¿Qué tiene que para dar? ¿Qué es lo que tiene para dar? ¿Dios le está pidiendo dinero? ¿Te está pidiendo tus tarjetas de crédito? ¿Te está pidiendo tu cuenta bancaria? ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo? Que tú des a Jesucristo lo que tú tienes en tu corazón, porque cada 5 segundos se van 100 personas al infierno, porque no conocen a Cristo. Algo le ha pasado a la iglesia. Algo le ha sucedido a la iglesia que se ha estancado y no ha empezado a dar lo que tiene. Ha empezado a engordar como un cerdito gordito, pero no ha dado lo que tiene. Y la gente se está muriendo sin Cristo. Y no te estoy hablando de dar tu dinero. Te estoy hablando de abrir tu boca y decirle a tu vecino que hay alguien que lo puede salvar de las garras del infierno. Porque tu vida no es para toda la vida. Tienes un tiempo en esta tierra. Si bien es cierto, tú eres eterno, pero tienes un tiempo en esta tierra. Y ese tiempo tienes que dar lo que tienes adentro. ¿Qué tiene usted adentro? Le pregunto, ¿no? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Corazón, tripas, no sé. No, ¿qué tiene adentro? En su espíritu. ¿Qué está en tu espíritu?
¿Por qué vienes a este lugar? Porque hay algo que está dentro de tu espíritu que te dice, ve a escuchar a ese loco que te habla. Y no te estamos hablando de dinero, te estamos hablando de lo que tú tienes adentro que se llama Jesucristo. Jesucristo. Eso es lo que tenemos que dar. Amén. Entonces, dice la palabra, la simplicidad de creer verdaderamente, de confiar en Dios, es la puerta a nuestra más grande felicidad. Confiar en Dios, confiar en Dios. Confiar en Dios. Es difícil dar cuando no confiamos en Dios. Cuando no lo obedecemos. Es difícil cuando tú tienes una deuda tremenda en el banco y te está desafiando Dios, te está diciendo, esa plata que tú tienes para pagar esa deuda, 10% es mío, no te lo lleves, no me lo robes, es mío, pero tú estás en tu mente, como no confías en Dios, estás diciendo, pero esta cuota la voy a pagar y me va a alegrar un mes más. Pero le robaste a Dios. Decídete, pues. Decídete, Dios te está desafiando. O confías en mí, o no confías en mí. ¿No es cierto? Entonces, desgraciadamente, muchas veces hemos construido enormes paredes por medio de la duda y de la incredulidad, y eso nos impide ver grandes milagros. ¿Qué le pasa a la iglesia en este tiempo? No vemos milagros y prodigios y sanidades. Si usted empieza a ver videos del año 70, del año 80, los predicadores oraban y se sanaba la gente, se sanaba de esto, venía un milagro aquí, un milagro aquí. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Por qué perdió eso ahora? ¿Por qué está estancado? Porque no sabemos dar. Estamos apurados para que termine el culto rápidamente. Pastor, tengo hambre, tengo un compromiso. ¿Qué vienes a dar? Tu tiempo. Y estás apurado. El año 90, cuando empezamos la iglesia en Potosí, Eclesia, los primeros meses, el primer año, había tal unción, tal poder, que nos quedábamos nosotros a alabar. Nadie tenía hambre, nadie tenía sed, nadie tenía nada. Eran las 4 de la tarde y seguíamos cantando y seguíamos alabando, pero estábamos todos gozosos. Eso es dar. Eso es dar. Ahora cambiaron la situación. Mientras más rápido lo hagas y mientras más rápido pidas la plata, ya listo, se terminó el culto. Entonces, si tan solo hubiéramos sabido con esto y confiamos, entonces hubiéramos tenido mayores manifestaciones de su gloria que una salvación solamente. Muchos años de consecuencia debido a decisiones equivocadas. En las Escrituras nosotros podemos ver algunos ejemplos de desobediencia que causaron desastres y aún hasta la muerte misma. En Hechos capítulos 4 y 5 podemos encontrar algunos relatos extraordinarios. Por ejemplo, la congregación de los que creyeron en ese tiempo era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Hechos 4:32. Cuando ha estado la iglesia en un solo corazón y en una sola alma después de esta ocasión? Después de Hechos capítulo 4:32, la iglesia nunca más vivió lo que es estar en un alma y en un corazón. Y todos tenían todo y nadie decía tener necesidad de nada. ¿Cuántos tienen necesidad ahora? Levante la mano los que tienen necesidad. ¿Por qué tenemos necesidad? Porque hemos sacado Hechos capítulo 4, verso 32 de nuestro esquema. ¿Quién le pregunta a usted, hermano, usted que levantó la mano? ¿Alguna vez lo han llamado por teléfono de la iglesia y le han dicho, ¿cuál es tu necesidad? ¿Lo han llamado? ¿Te han llamado a ti que me ves? ¿Te han llamado, hermano? ¿Te han preguntado cuál es tu necesidad? Por lo menos para orar. Para dar tu tiempo de oración. El hermano está en necesidad, voy a orar por él.
daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. ¡Wow! Esto es tremendo. No había ningún necesitado. ¿Cuántos necesitados hay acá? Todos estamos necesitados de algo. Dice que en esa época no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Yo nunca vi a Pedro con una mula 0 kilómetros o una sandalia Nike o Reebok. No, todo se distribuía equitativamente. Hermano, te hace falta médico, necesitas ir al médico, necesitas pagar tus exámenes, aquí está la plata, anda y hacerte sus exámenes. Hermano, necesitas pagar una deuda, que bueno, en ese tiempo no tenía ninguno, nadie tenía deuda. ¿No? Entonces, amados, también hubo desobediencias y también hubo Dios actuando sobre la desobediencia. Ananías y Zafira. Ananías tenía una propiedad, la vendió y vino corriendo ante los apóstoles. Aquí la plata de la... Y Pedro, que no era tonto, Pedro tenía revelación del Espíritu Santo, Pedro tenía el don de ciencia, él miraba a la persona y sabía lo que estaba pasando. Le dijo, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, por supuesto, un argentino. Yo vendí la heredad en tanto. Ah, mira vos. ¿Por qué mientes? Le dijo. No me estás mintiendo a mí, me estás mintiendo al Espíritu Santo. Y ahí cuando dijo eso, ¡pum!, cayó Ananías en el suelo. Vinieron los ujieres, lo sacaron y se lo fueron a llevar a enterrar. Por mentiroso. No porque le dijo Pedro, no era tuya la heredad, y si la vendías, ¿no se te quedaba el dinero para ti? ¿Para qué viniste aquí a mentir? No has mentido a mí, me has mentido al Espíritu Santo, y ellos te van a sacar. Después llegó su mujer, llegó corriendo su mujer también, le dijo, ¿han vendido la heredad? Sí, la vendimos en tanto. ¿Y por qué mentiste? No me mentiste a mí, mentiste al Espíritu Santo. Y en cuanto dijo eso, vinieron los ujieres y la sacaron, también muerta. ¿Se imagina si Dios expusiera nuestros corazones a la luz de la palabra y expusiera las intenciones que tú tienes para dar? Uy, no sé si quedaríamos algunos parados, pero bueno. Entonces, amados, el segundo nivel de dar es la obediencia. Hazlo por obediencia, y en esa obediencia confía en Dios que Él va a hacer algo por ti. ¿Cuántos han recibido milagros de Dios en sus vidas? No hablemos de sanidad, tal vez no te han enderezado la espalda todavía, ¿no? Pero ¿cuántos han tenido milagros en sus vidas? ¿Alguna vez Dios te ha fallado? ¿A cuánto le ha fallado Dios? Si te hubiera fallado Dios, no estarías aquí. No estaríamos predicando estas cosas. Entonces, el nivel de nuestro dar debe pasar por estas tres pruebas para poder estar en lugar de verdadera intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Las puertas se van a abrir a medida que pasemos cada una de estas pruebas que están relacionadas con el hecho de dar. Primero tienes que pasar el primer nivel, que es el primer nivel de tu intención, de tu corazón. ¿Con qué intención vienes a dejar tu diezmo o tu ofrenda? ¿Cuál es tu intención? Si tu intención es agradar al pastor, o para que todos te miren cómo estás echando algo, o para que sepas tu conciencia que esté tranquila, fallaste. Tu intención, la única intención que tienes para poner una moneda en ese lugar es para agradar a Dios, no para ponerte a cuenta con el pastor. Digo, uy, debo tantos diezmos, se lo voy a poner ahora que tengo plata, lo voy a poner. No. La intención del primer nivel de dar es
tu corazón. Señor, yo quiero agradarte con esta pequeña moneda que tengo. Así como vio la viuda. ¿Vio? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién cree que ustedes echó más ahí en el alfolí? Y pasaban los ricos y echaban esto y echaban lo otro, pero pasó la viuda. Que esa moneda que echó la viuda le alcanzaba para comer en la tarde, pero la echó. Y Jesús le dijo, ¿qué crees tú que echó más en el alfolí? Y Jesús le dijo, la viuda, porque esa mujer echó todo lo que tenía de su corazón, lo echó, no como los otros que le sobraban. Primer nivel. Segundo nivel, obediencia. Obediencia, se te van a abrir las puertas cuando empieces a obedecer, a escuchar al Espíritu. El Espíritu te va a decir muchas veces cosas que están en contra del mundo. Tú estás en tu mente decir, esto funciona así en el mundo natural, pero el Espíritu te puede decir algo sobrenatural que no lo vas a entender. Dale esto a esta persona. Puedes ir caminando por una calle con tu abrigo, abrigándote del invierno, de la lluvia, y hay una persona que va pasando y el Espíritu te dice, sácate la chamarra y dáselo al que va al frente porque no tiene. ¿Qué vas a hacer? Ay, usamos la guerra espiritual. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Sal de aquí. Ese es el nivel de obediencia. Listo, sacate la chamarra y dáselo callado. Listo, Dios te va a dar mucho más después. ¿No? Nuestra puerta más grande de resistencia consiste cuando rehusamos mirar más allá de nuestras circunstancias y cuando decimos depender solo de lo que miramos con nuestros ojos. Muchas veces para dar dependemos de nuestros ojos. No. Depende de la voz del Espíritu. Depende de la voz del Espíritu. Ese es el segundo nivel, el dar por obediencia. La obediencia a la palabra y la obediencia al Espíritu. ¿Qué tal si tú tienes en tu casa, tienes 2 departamentos más en tu casa y Dios te dice, necesito que le des este departamento a esta persona? Y necesito que se lo des bien, con la escritura en mano, con impuestos pagados. Me estás pidiendo mucho, Señor. ¿La luz también quiere que le pague? ¿Sí o no? Porque si tú vas a dar algo, dalo bien. Dalo bien. Dale algo que a la gente le sirva. Muchas veces nosotros decimos, acá tengo una camisa y la comieron las polillas por atrás, está toda llena de agujeros. Sí, pero le va a servir, no le sirve. ¿A qué le va a servir una camisa con agujeros de polilla? O los calcetines rotos. ¿Sí o no? Entonces esto requiere un amor completo y consumidor que conlleva una entrega total. Al darnos cuenta de todo aquello que ha sido cumplido, consumado en la cruz, la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos debe consumir de tal manera que nos lleve a dar el paso hacia el siguiente nivel de dar. Necesitamos llegar al punto de que seamos nosotros mismos la ofrenda, y de esto estaremos hablando en el tercer y último nivel. La ofrenda que sea sacrificada en el altar de la consumación de nuestro ego. Pablo lo llama sacrificio vivo. El único que ha cumplido esto, por lo menos en la Biblia, ha sido Jesucristo y los apóstoles. Los apóstoles dieron su vida por el Señor. Entregaron la ofrenda viva. Ellos eran la ofrenda. Ellos eran la ofrenda. Imagínense cuántos años luz estamos de eso nosotros. Ellos se entregaron por Cristo. Pablo murió decapitado. Pedro murió crucificado boca arriba abajo. Todos murieron sacrificados por Cristo. Eso es una ofrenda viva. El único que no murió decapitado fue
Juan, pero murió en el exilio, igual, pagano. ¿No? Dios no nos pide nuestra vida por Él. Simplemente que empecemos de a poco a obedecer. A mí me gustaría estar en esta iglesia y no colocar eso acá, ¿no? Ni tener tampoco tiempo. Vamos a hablar, hermanos, ¿a qué le toca orar? Mi hija Dulce va a hablar hoy día. Ya, y nosotros vamos ahí con la limosna. Acuérdense que la palabra limosna se refiere a la justicia. Tú cuando das por obediencia estás en justicia con Dios, tanto que hablamos de la justicia. Esa es justicia, ¿no? Entonces me gustaría que esto no estuviera aquí, que simplemente Dios tocara tu corazón, sin que nadie te vea, te vas a otro lugar y sigues hablando. Eso es obediencia, porque escuchaste la voz del Espíritu. Mucha gente no viene a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque me van a pedir. Tienen que dar y no tengo. Si no tienes, no tienes, pues. ¿O no? ¿Dios cree que Dios es tonto? ¿Conoce tu situación? Entonces, amado, segundo nivel de dar por obediencia. No al pastor. No se confundan. Escuche al Espíritu. Escuche al Espíritu. Y haga lo que el Espíritu le dice. Amén. No venga aquí a dejar algo por conveniencia. Yo le doy esto a Dios, Él me va a dar 2 veces más. Simplemente, tu primer nivel debe ser agradar a Dios. Agradarlo. Me gusta que Dios sea agradado. Pongo esto listo porque yo quiero. Segundo nivel, por obediencia. Escuche. Amén. El tercer nivel lo vamos a dar el próximo domingo, si Dios nos permite estar todavía en esta tierra. Vamos a estar con ustedes dando el tercer nivel, sacrificio vivo. Tú eres la ofrenda. Tú vas a entregarte a Dios. Tú, lo primero que se hacía para entrar al lugar santísimo, antes de llegar allá, solamente había que pasar primeramente por la ofrenda. Si era aceptada la ofrenda, pasabas al segundo nivel, ¿no? Y Cristo fue la ofrenda para su Padre. Cuando Cristo se entregó en la cruz, el Señor, el Padre, empezó a oler un olor fragante que venía desde la tierra y subía hacia Él. Y podía decir, ese es mi Hijo en cual tengo complacencia. Cristo se entregó como ofrenda en la cruz. Murió, resucitó. ¿Para qué? Por amor. Por obediencia a su Padre y por amor a todos nosotros. Amén. Así que sáquese eso de la mente, que dar solamente es dinero. No. Es mucho más. Amén. El Espíritu Santo le puede decir en esta semana, ve a orar el día lunes y dame 2 horas de tu tiempo en mi presencia, porque quiero hablar contigo. No, Señor, mañana, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, no voy a poder. Obediencia. Amén. También le puede decir, saca la billetera que te compraste de cuero de cocodrilo, que te costó $500 y dame 50,000. También te lo puede decir, no hay ningún problema. Ahí vas a empezar a luchar. Aquí hay unas monedas, acá hay unos billetes. En el nombre de Jesús, Señor, ¿cuál voy? Ya, listo. Amén. Es tú y el Señor. Vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a sellar esta palabra hermosa con nuestra Santa Cena.